Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, Ingeniería en Alimentos. Hola, mi nombre es Alfredo Hernández. El día de hoy hablaremos de filtración. La filtración es una operación unitaria cuya finalidad es la separación de un sólido insoluble que está presente en un fluido. Dicha suspensión pasa a través de una membrana porosa denominada medio filtrante que retiene las partículas sólidas. Estas partículas retenidas en la membrana forman una capa que se llama torta, y al líquido que atraviesa la membrana porosa y está exento de sólidos se le llama filtrado. La principal fuerza motora que interviene en el proceso de filtración es la diferencia de presión, la cual permite al fluido atravesar el medio filtrante y la torta que se acumula. Se puede operar por simple gravedad, aplicando una presión superior a la atmosférica en la parte anterior al medio filtrante, o bien vacío en su parte posterior. Al inicio del proceso de filtración tenemos únicamente la resistencia provocada por el medio filtrante, que posee características fijas, pero a medida que se va filtrando se forma la torta, que va aumentando su espesor y que constituye un relleno que puede cambiar a medida que avanza el proceso. Cuando las partículas contenidas en la suspensión son blandas, flexibles y deformables como la pulpa de frutas, producen una torta compresible con alta resistencia al flujo. Si contamos con una torta en la que la resistencia específica no varía con el espesor y es independiente de la presión, se le considera incompresible. Cuando se tiene una torta compresible, el medio filtrante tiende a saturarse, lo que provoca que la filtración sea muy lenta o impide que se lleve a cabo. En estos casos, se utilizan materiales no compresibles e inertes conocidos como ayudafiltros, que forman una torta porosa con los sólidos suspendidos. Estos pueden usarse previo a la filtración para generar una precapa, lo cual impide que los sólidos tipo gelatinoso obstruyan el medio filtrante. También se puede mezclar directamente con la suspensión antes de la filtración, aumentando la porosidad de la torta y reduciendo su resistencia durante el proceso. La filtración puede realizarse controlando la diferencia de presiones y manteniéndola constante, de tal forma que ésta permanezca así durante todo el proceso. Se puede lograr a partir de tener una línea de recirculación del tanque de alimentación con una válvula de control, que permita manipular el gasto del equipo y por lo tanto la fuerza impulsora al filtro, es decir, la presión utilizada. Es evidente que manteniendo constante la presión irá disminuyendo la velocidad de filtración a medida que ésta vaya transcurriendo, por ir aumentando el espesor de la torta, y con ello la resistencia a la filtración. Cuando se lleva a cabo la filtración a presión constante, interesa saber cuál será la variación del volumen de filtrado con respecto del tiempo. Si se desea que la velocidad de filtrado sea constante, la caída de presión se hará cada vez mayor, lo que exige aplicar presiones crecientes para compensar los aumentos en la resistencia de la torta. El ciclo se dará por concluido cuando se alcance la presión máxima que se puede soportar en el sistema. Ecuación general de filtración. En un equipo de filtración es muy importante calcular la capacidad. Esto resulta al analizar la caída de presión a través del filtro y la forma de cómo opera el equipo. Se muestra el corte transversal de una torta de filtración y su medio filtrante, en un tiempo definido desde el inicio del flujo de filtrado. Dicho flujo de filtrado se puede describir por medio de una ecuación similar a la ley de Poiseuille. Suponiendo un flujo laminar en los canales del filtro, se puede escribir la expresión de Poiseuille para flujo laminar en un tubo recto de esta forma, donde ΔP es la caída de presión, L es la longitud, μ es la viscosidad, V es la velocidad del tubo abierto y D es el diámetro. Para el flujo laminar en un lecho empacado con partículas, la relación Coseney-Kármán es similar a la ecuación 2 y se ha demostrado que es aplicable a la filtración. K1 es una constante igual a 4.17 partículas aleatorias, de tamaño y forma definidos. μ es la viscosidad, V es la velocidad lineal basada en el área de los filtros, epsilon es la porosidad de la torta, L es el espesor de la torta, S sub 0 cuadrada es el área superficial de las partículas por volumen de partículas sólidas, y delta P sub C es la caída de presión en la torta. Relacionamos el volumen total de filtrado en un tiempo t con el área del filtro y obtenemos la ecuación número 4 para la velocidad lineal. El espesor de la torta L puede relacionarse con el volumen del filtrado por medio de un balance de materia. Si C sub S está en kilogramos de sólido sobre metro cúbico de filtrado, el balance de materia nos queda de esta forma, donde también incluimos la densidad de partículas sólidas de la torta. El término final de la ecuación es el volumen de filtrado retenido en la torta.
este suele ser pequeño y se desprecia. Al sustituir la ecuación 4 en la 3 y usarla en la ecuación 5 para eliminar L, se obtiene la ecuación final, donde alfa es la resistencia específica de la torta. Para la resistencia del medio filtrante, por analogía con la ecuación 6, se puede escribir la siguiente expresión, donde delta P sub F es la caída de presión y R sub M es la resistencia del medio filtrante. Cuando R sub M se trata como una constante empírica, incluye tanto la resistencia al flujo en las conexiones de tuberías hacia y desde el filtro, como la resistencia del medio filtrante. Puesto que las resistencias de la torta y del medio filtrante están en serie, se pueden combinar las ecuaciones 6 y 8, con lo que se obtiene la siguiente expresión, donde delta P es igual a la suma de la caída de presión de la torta y la del medio filtrante. Algunas veces la ecuación se modifica como sigue. V sub E es el volumen de filtrado para formar una torta de filtración ficticia cuya resistencia sea igual a Rm. El volumen de filtrado B también se puede relacionar con W, que son los kilogramos de sólido acumulado como torta seca. C sub X es la fracción de masa de sólido en suspensión, y M es la relación de masa húmeda de la torta respecto a la torta seca. Ecuaciones de filtración para procesos a presión constante. La ecuación 9 se puede invertir y reordenar como sigue. Si se considera que la derivada representa un incremento infinitesimal de tiempo con respecto a un incremento infinitesimal de volumen, entonces podemos representarla de esta forma. La ecuación se ajusta a una línea recta donde V es el volumen promedio en el incremento dado. Cuando es necesario conocer alfa y Rm, se puede hacer usando la ecuación 14. Se obtiene experimentalmente datos de volumen recogidos a diferentes tiempos para calcular Kp y V. Ejemplo. Se cuenta con los siguientes datos para filtrar en el laboratorio una suspensión de carbonato de calcio en agua a 298.2 Kelvin, a presión constante de 338 kN por metro cuadrado. El área de filtración de la prensa de placas y marcos es de 0.0439 metros cuadrados y la concentración de sólidos es de 23.47 kg por metro cúbico. Calcule las constantes alfa y Rm con base en estos datos experimentales. Solución. Primero se calculan los intervalos delta T, tiempo 2 menos tiempo 1, y delta V, volumen 2 menos volumen 1, obteniendo la siguiente parte de la tabla. Enseguida se divide delta T entre delta V, y se calcula el volumen promedio, volumen 1 más volumen 2 entre 2, para obtener la parte final de la tabla. Con los datos obtenidos se grafica el volumen promedio contra delta T sobre delta V, y se procede a insertar la línea de tendencia, obteniendo la ecuación de la recta, así como R cuadrada. Utilizando la ecuación 14 de la línea recta, obtenemos los valores de Kp y de V. Se despeja alfa y Rm de las ecuaciones 15 y 16, para obtener las ecuaciones donde sustituiremos los datos para realizar el cálculo. Se realiza una verificación para trabajar con las mismas unidades en todos los datos y nos queda como sigue. Finalmente, sustituimos los datos en las ecuaciones 17 y 18 para obtener los valores de alfa y Rm respectivamente. Ejemplo 2. Determinen las constantes de filtración a partir de la siguiente corrida experimental en un filtro de placas y marcos, utilizando un marco de 16 centímetros de lado. La corrida se realizó a presión constante de 1.5 kg fuerza por centímetro cuadrado para una bebida de horchata cebada al 0.6 kg por metro cúbico de concentración y una viscosidad de 5.46 por 10 a la menos 3 pascal por segundo. Solución. Se calculan para este caso los intervalos delta T, de igual forma tiempo 2 menos tiempo 1, y delta V, volumen 2 menos volumen 1 para obtener la siguiente parte de la tabla. Enseguida se divide delta T entre delta V, y se calcula el volumen promedio, volumen 1 más volumen 2 entre 2, para obtener la parte final de la tabla.
Con los datos obtenidos se grafica el volumen promedio contra delta T sobre delta V y se procede a insertar la línea de tendencia, obteniendo la ecuación de la recta, así como R cuadrada. Una vez más, revisamos que las unidades con las que estamos trabajando coincidan. Se realiza la conversión de la presión a Pascal y se calcula el área de filtración. La tabla de datos nos queda de la siguiente forma. Para calcular alfa, utilizamos la ecuación 17 y sustituimos los valores. Para obtener el valor de Rm, utilizamos la ecuación 18 y nos queda como sigue. Por el momento es todo. Gracias.